El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomemos asiento. Hay personas que cuando van a la tienda a comprar comida, y no me refiero a las verduras porque eso no se puede ver, pero la famosa comida que viene en frascos o en latas y todo esto, y se pone a analizar todo lo que tiene, ¿no? Que si tiene esto, que si no tiene esto. Y ahora pues con todos estos regímenes de dietas, y que si gluten free, que si no free, que si light, que si sin azúcar, que si baja en colesterol, que si esto, que el otro. Y al final de cuentas pues obviamente vemos o procuramos comer pues porque tenemos hambre. Me da mucha ternura ver a los niños. Los niños no se ponen a ver si es bueno. Ellos, mientras Atáscate Matías les guste, pues no hay problema, ¿no? Entonces podemos, al final de cuentas, cuando hace hambre, te estás muriendo de hambre, no te pones quisquilloso, como yo comprenderé, porque pues a veces que si me hace daño la comida con gluten, ya parezco viejita, quién sabe qué, ¿no? Pero bueno. Pero cuando el hambre es hambre, hasta las piedras saben buenas. No te pones a pensar que yo en algunos momentos de mi vida me he estado literalmente muriendo de hambre, especialmente en mis tiempos cuando hice mi servicio social en la mitad de la península, en medio del desierto, y por alguna causa no iban los trabajadores, pues me dejaban sin comer, y híjole, se sentía re feo, y hasta las cucarachas sabían buenas, dices, todo lo que pudieras saber porque tenías hambre, ¿no? Y cuando tienes deseo, no, pues hay esto no, esto sí, hay esto que, y esto lo otro, pues al final de cuentas tienes hambre. De alguna manera, el tratar de entender el misterio que celebramos, pues puede ser como querer ver las indicaciones o el contenido, que si verdadero cuerpo, verdadera sangre. O sea, al final de cuentas, el que tiene hambre va a comer. Y no me refiero a un hambre en el cuerpo, que se va a manifestar en un alimento corporal. O sea, el cuerpo que se hace presente en el pan y la sangre que se hace presente en el vino, se transforma, hay una transfiguración, de una transubstanciación, se cambia la sustancia, no la esencia. ¿Lo entiende? No, ni yo tampoco. Pero pues lo comemos, lo comemos. Si queremos meternos en cuestiones filosóficas, teológicas, y que sí, que sí no, pero cuando uno tiene hambre de Dios, pues termina por comer. Y es precisamente lo que a veces no hemos entendido lo que significa esto. Y uno de los aspectos que creo que pudieran ayudarnos a entender mejor es esta primera lectura del libro del Deuteronomio, donde nos presenta cómo
Bueno, hay que recordar el concepto o la manera como entendían el pueblo judío antiguamente la acción de Dios. Ellos creían que Dios tenía el control de todo, de todo, de todo, de lo bueno y de lo malo que te pasaba. Entonces, por eso decían, pues, te manda lo bueno y te manda lo malo, te castiga y todo. Era la manera de concebir la vida del ser humano. Como Dios es todopoderoso, pues Él como que te manda tus raciones de cosas buenas y tus raciones de cosas malas para tentarte, para probar tu corazón. Ahora, con lo que hemos descubierto a través de estos 21 siglos, sabemos que Dios no tienta, el que tienta es Satanás, que prueba es Satanás, y que no, Dios tiene el poder, pero no el control, porque nos lo ha entregado a nosotros, nos ha dado la libertad para que nosotros decidamos qué hacer. Pero y en esa decisión es si tú quieres o no quieres alimentarte de Dios. Obviamente, el que te va a probar, el que te va a hacer padecer, pues es el enemigo, es la carne, es el pecado. Y cuando tienes hambre, pues es cuando buscas, pero cuando no sientes hambre, te pones quisquilloso con Dios. Y muchas veces solamente cuando estamos en problemas, cuando estamos en una situación muy difícil, entonces sí es cuando buscamos alimentarnos de Dios. Y pues de alguna manera esto nos ayuda a entender con qué fragilidad y con qué inmadurez nos acercamos a Dios. Entonces fíjense lo que dice: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos. Obviamente no es que Dios los haya puesto a prueba, pero era la manera de concebirlo. Él te afligió haciéndote pasar hambre. No fue Dios, fue las condiciones, fue toda la realidad que estaban viviendo. Pero en esas condiciones de hambre, así también Satanás presenta un alimento para saciarte, pero que te condena el alma. Y Dios nos presenta un alimento que va a saciar tu alma, que a lo mejor no soluciona tus problemas, pero te va a dar la fuerza. Pero necesitamos tener esta hambre de Dios. Y esta hambre de Dios solamente se da en la medida en que sabemos nuestras limitaciones y nuestra necesidad de Dios. Por eso comulgamos, porque tenemos hambre de Dios. El problema es que ahora la gente comulga por costumbre, comulga porque lo hace todo mundo, pero no porque tengamos hambre de Dios. No hay una verdadera hambre. Solamente cuando hay un problema, entonces sí, comemos hasta piedras. Pues en el ámbito espiritual es lo mismo. Cuando estamos llenos de tantas cosas materiales, de tanta cuestión sensible, ojos, oídos, boca, nariz, tacto, todos los sentidos saturados, pues no sentimos esa hambre de Dios. Y comulgamos, sí, pero comulgamos sin hambre. Comulgamos sin buscar, sin sentir esa necesidad de Dios. Y ahí hay un serio problema. Entonces, por eso es tan necesario la preparación para la comunión. Y no me refiero del catecismo, sino en cada misa. Es una preparación que antiguamente se tenía. Se llegaba antes a la iglesia y se preparaba con oración. Ahora llegamos, padre, ¿me vale la misa? Llegué antes de la homilía. Sí, hijo, te vale, o sea, no te interesa. No le das esa importancia. O sea, no hay una preparación espiritual para vaciarnos de todo aquello que viene saturado, como, perdonen la comparación, va a sonar un poquito sucio o vulgar, como si cuando te dan una purga, te sale toda esa porquería que no te permite absorber, entonces ya no tienes nada en la panza, ay, tengo hambre, ahora sí, ven a comer, pero siente el hambre de Dios, el hambre, la necesidad de Dios. Mientras estés saturado, no vas a comer con hambre. Y como no comes con hambre, no te abres. Es como si controlaras a nivel del tubo digestivo, pues hay las hormonas y las moléculas y todo que van a hacer que se absorba el alimento. Bueno, a nivel espiritual, cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo,
si no tenemos esta gracia de Dios, si no tenemos esta preparación, no estamos absorbiendo su misericordia, su paz, su amor, y comulgamos y estamos igual. O sea, no hay una transformación en nuestro interior por lo que estamos comiendo, ¿sí? Dice, Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte, esta es la pieza clave, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre. O sea, el maná, que ahora es la plenitud del maná, podríamos decirlo, es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Para qué comulgamos? Para recordarle al cuerpo, al alma, a la mente, que no necesitamos de todo eso para vivir. Lo tenemos, bendito sea Dios, no lo tenemos, amén. Pero tengo lo más importante, es estar hambriento de Dios, pero no lo estamos. Venimos a misa y a veces nos venimos a dormir. O venimos a misa pero ya saturados con toda una problemática, con una necesidad intensa, que esa es mi prioridad. Mi prioridad no es alimentarme de Dios, es que Dios me solucione el problema. Entonces, mientras no nos purguemos el alma, no nos preparemos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no tiene todo el efecto que debería de tener. O sea, el sacramento por sí tiene poder, porque es la presencia misma, es el centro de nuestra fe. Es donde emana toda la iglesia, donde emana toda la gracia, todo lo que necesitamos. Hay problemas que tienen algunas personas, por ejemplo, los que tienen el problema de la enfermedad celíaca, que es precisamente comen sustancias y no las pueden absorber, por ejemplo el gluten. Y entonces lo comen y en lugar de absorberlo, le hace daño, o sea, le da diarrea. Entonces, nosotros comemos el cuerpo de Cristo, pero no absorbemos, porque no tenemos la preparación espiritual, mental y de todos los ámbitos, porque venimos saturados, venimos cargados, venimos... Y esto los que pueden comulgar, porque muchos vienen y obviamente no pueden comulgar porque están en pecado, pues menos. Pero los que sí comulgamos, pero no tenemos esa preparación, no surge todo el efecto. La gracia está ahí, la presencia real de Dios, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, todo está ahí, es real, pero no lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿para qué es? Para enseñarnos que no solo de lo que tienes vives, sino de Dios. La comunión es recibir verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué significa? Que puedo vivir, que puedo tener todo lo demás, pero no necesito de todo eso para vivir. De lo que necesito es de Dios. Eso es parte de la comunión. Imagínate que cada vez que comulgáramos entendiéramos eso. Saldríamos de aquí dispuestos a poder vivir de una manera diferente a como entramos. No dependiendo ni de personas, ni de lugares, ni de cosas. Aprendiendo a vivir con todo, pero no dependiendo de todo. ¿Por qué? Porque no solo de eso debo de vivir, sino de lo principal, de todo lo que viene de Dios, su palabra, los sacramentos, la Eucaristía, el centro de nuestra fe, ¿sí? Entonces, creo que es muy interesante cuando el Señor se presenta como el pan vivo bajado del cielo. El que no coma mi carne, el que no beba mis... Imagínense que alguien dijera, pues el que no coma mi carne, no beba mi sangre, pues no va a tener... Pues, está loco. Hoy, si viniera y nos dijera lo mismo, no le creeríamos, no lo entenderíamos, nos escandalizaría. Pues usted está loco, o sea... Hasta entiendo a los judíos cuando dijeron, pues oye, espérate, como que no queda claro, ¿cómo vamos a comer tu cuerpo? ¿Cómo vamos a comer tu sangre? Porque Jesús literalmente lo estaba diciendo, tienen que comer mi cuerpo, tienen que comer mi sangre. Y llega un momento en donde los mismos seguidores se escandalizan y se empiezan a ir. Y Jesús, por estar predicando esto,
Y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes también se marchan? No aclaró, no dijo, no, miren, es en sentido figurado. No, está hablando su cuerpo y su sangre. No hay otra realidad. Y es cuando Pedro le contesta, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, comulgar el cuerpo y la sangre es tener vida. Y la vida empieza en desprenderme de todo lo que no necesito, que puedo tener, pero que no necesito para vivir, para aprender a depender y a vivir solamente de Dios. Y en cada comunión creemos que es verdaderamente el Hijo de Dios en todo su misterio. Aunque veamos un pan, aunque veamos un vino y nos sepa pan y nos sepa vino, no lo podemos entender. Es como, vuelvo al principio, querer entender todo lo que comes y buscar que si tiene azúcar, cuánto de colesterol, cuánto de esto y cuánto del otro. Cuando tienes hambre, comes, te alimentas. La pregunta es, ¿qué tanta hambre tienes de Dios? ¿Verdaderamente tienes hambre de Dios? ¿O eres pichicato? Yo necesito de Dios su sanación, no necesito lo demás. Yo necesito de Dios que haga lo que yo le estoy pidiendo, por eso hago esto y estoy rezando para que Dios, pero no quiero todo lo demás. Si vas a comer el cuerpo, si vas a comer la sangre, estás comiendo todo. No hay separación de, pues a mí sin azúcar, no, pues con azúcar, no, a mí deme, yo quiero un pan sin gluten, no, a mí démelo light, a mí descafeinado, no, aquí comes todo. Y si no comes de todo, no te alimentas. Hay que aprender a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, alimentarnos de Él para tener vida y para dar vida. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Los judíos se pusieron a discutir, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Cuando como el cuerpo y la sangre de Cristo, estoy comiendo su voluntad, su proyecto, todo lo que tiene para mí. ¿Acepto todo o no lo acepto? ¿Tienes hambre de esto? ¿Tienes hambre de que se cumpla la voluntad de Dios en ti? ¿Tienes hambre de que Dios tome el control de ti? ¿O de solamente lo que tú quieres darle? ¿O incluso solamente aquello que tú quieres ni siquiera darle? Más bien decirle cómo quieres que haga las cosas. ¿De qué tienes hambre? ¿Por qué comulgas? ¿Crees verdaderamente que está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Salvador en la hostia y en el vino consagrados? ¿Estás dispuesto a comer lo que Él te da? ¿O de qué tienes hambre cuando comulgas? ¿O es un aperitivo nada más? ¿Es una botanita? Suena despectivo, hasta suena una herejía. Pero ¿cuántos comulgamos así? Un aperitivo, una cosita así, un tentempié, porque no estoy comiendo todo lo que Dios me está ofreciendo. Comulgar es hacerme uno con Él y tratar de que se cumpla en mí lo que se cumplió en Él. Pero necesito tener hambre de Dios. Y mientras me siga saturando de todo lo que el mundo me ofrece, no aprenderé a comer de Él. Y obviamente no tendré vida en mí. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón. Perdón, pónganse de pie. Por eso yo decía, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongan sus manos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. pasemos a hacer nuestra ofrenda.